hablaremos de consagraciones de los papas, de algunas elecciones, algunas consagraciones que fueron extrañas. La palabra cónclave viene del latín, quiere decir con llave, y el cónclave es en la Iglesia Católica una reunión de cardenales que se celebra para proceder a la elección del Papa. Este protocolo se regularizó con las disposiciones dictadas por el Papa Gregorio X en 1274. Cuando un Papa muere, el Colegio de Cardenales asume la autoridad suprema. Hay un lugar donde se reúnen todos ellos, se cierra ese lugar rigurosamente y se deja solo una puerta abierta sometida a constante vigilancia. Las habitaciones del lugar están, en fin, hay pequeños apartamentos donde los cardenales tienen su lugar, su secretario, un ayudante, un esparo ahí. Le preparan el morfe adentro, no viene el de la pizza, el morfe se prepara adentro y los cardenales no se pueden comunicar con nadie del exterior hasta que un papa sea elegido. Ahora probablemente puedan hacerlo porque hay celulares. El celular vino a arruinar todo. Sí, en un punto sí. Argumentos de película que antes eran muy eficaces, por ejemplo, dos chicas van en auto, el auto se detiene en medio de la noche y no saben qué hacer y entonces van a una casa que ven por ahí. Ese argumento no sirve más. ¿Por qué no llamás por celular a tu cuñado que te viene a buscar? Tienes razón. No, bien. El caso es que no se pueden comunicar con el exterior hasta que el Papa sea elegido. Solo los cardenales pueden votar y aunque cualquier católico puede, en teoría, ser designado por elección, los candidatos casi siempre son seleccionados entre los cardenales. Se realizan de 2 a 4 votaciones secretas cada día hasta que un candidato recibe al menos las 2/3 partes del sufragio. Y en ese momento, el diácono de los cardenales le pregunta al elegido, de un modo solemne, imagínese, ¿no?, si acepta o no su elección. Si el tipo acepta, debe elegir un nombre, que sabe que el Papa elige su nombre, y queda consagrado. Bueno, más allá de este protocolo, se han sucedido en la historia algunas consagraciones bastante particulares, algunas escandalosas, y contaremos varias de ellas. Por ejemplo, años antes de la regularización del protocolo impuesto por Gregorio, la cosa variaba mucho, ¿no? La liturgia admitía algunos elementos más que ahora han desaparecido. La Edad Media era la época del símbolo, ¿no? Convenciones simbólicas que permitían, por ejemplo, la identificación de los santos, cada uno de los cuales estaba representado con un objeto que evocaba alguna circunstancia personal, por ejemplo, su martirio, etc. Bueno. Pero las ceremonias litúrgicas y el ritual también estaban cargados de simbolismo. Y un simple gesto material se convertía en la expresión de una realidad trascendente. Y esto explica lo que sucedió cuando se eligió a Alejandro III, el pontífice. Al morir Adriano IV en el año 1159, se reunieron en San Pedro del Vaticano los cardenales, los embajadores del emperador germánico, el clero, los senadores y el pueblo romano con el objeto de designar un nuevo papa. Todavía no se había impuesto el protocolo actual. Los 3 primeros días fueron de acalorada discusión. ¿Qué se piensa? Y no se llegó a acuerdo sobre ningún candidato. El 4º día fue elegido el cardenal presbítero de San Marcos, Rolando Bandinelli. Venía de Siena y se hizo llamar Alejandro III. Pero sucedió algo. Por entonces no se consideraba que se era papa desde el momento de la aceptación, cosa que ocurre ahora, sino recién cuando sobre el elegido se verificaban los ritos de coronación. Y uno de los símbolos del poder era el manto de púrpura que se ponía el pontífice a sus hombros. La púrpura era el color propio de la autoridad suprema. Cuando te calzaban ese manto, ahí eras papa. Y en el momento en que se disponían a ponerle el manto a Alejandro III, se adelantó el cardenal Ottaviano, que era un candidato frustrado y partidario del emperador germánico, le sacó el manto de púrpura y salió rajando. Un senador indignado lo corrió y le arrancó el manto con violencia, pero un seguidor de Ottaviano,
que andaba detrás del senador, se la quitó una vez más y se le devolvió al ladrón. Ottaviano estaba tan nervioso que se puso el manto al revés, lo cual provocó alguna confusión y risa. Sin embargo, el usurpador se la había puesto primero, me refiero al manto púrpura. Sí, claro. Y sus partidarios lo llevaron triunfante a San Juan de Letrán, donde se lo proclamó papa como Víctor IV. Y acababa de comenzar el primero de los cismas de la Iglesia, ¿no? Por un lado Alejandro III, por el otro lado Víctor IV, partidario de Federico Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego del episodio del hurto del manto púrpura, Alejandro III se refugió en una fortaleza adyacente a la primitiva Basílica Vaticana, que no era San Pedro de hoy, ¿no? Y después se escapó a una ciudad y lo coronaron papa ahí. Y empezó la disputa que duró unos 5 años, hasta que Víctor IV tuvo la prudencia de morirse, entonces quedó el otro. Sí, terminaron todos los problemas. Otra intriga fue la que tuvo como protagonista Juan XXII. La hemos contado alguna vez brevemente, pero esta es extraordinaria. En el siglo XIV fue difícil para el papado, ¿no? Y resulta que rey de Francia, Felipe el Hermoso, uno de los hijos de Felipe el Hermoso, que era Felipe IV. Se había muerto el Papa Benedicto XI en 1304 y quedó planteado el problema de la sucesión. Felipe IV el Hermoso, Felipe IV era el Hermoso, después el que arma el lío es Felipe V. Ahora vas a ver. Felipe IV no estaba dispuesto a tolerar un papa que no cediese a todos sus deseos y consiguió que se nombrara en Lyon al arzobispo de Burdeos, que se llamó Clemente V, y que se trasladó a Aviñón cuando los papas estaban en Aviñón. Este papa fue el que reunió el concilio para procesar a los templarios, Clemente V, el que procesó a Jacques de Molay, aquel maestre de los templarios, que cuando estaba ardiendo en la pira, también podía arder en la horca, pero en todo caso era un énfasis innecesario. Qué muerte más horrible, claro. ¿no? Toda la vez. El caso es que Jacques de Molay, condenado, el maestre de los templarios, condenado por Felipe el Hermoso y también por el Papa Clemente, los maldijo a todos. Dice, acá dice, con una voz un poco más intranquila, porque estaba quemando el tipo al espía. Pues los maldigo a todos, al Papa, al Rey, a todos sus hijos, los nietos, todos. Y empezaron a morirse como moscas. Bueno, muy bien. Clemente V se murió, conforme a esta maldición. Y empezó otra vez el problema de la sucesión. Y Felipe el Hermoso también se murió. Los cardenales italianos eran pocos, pero uno de ellos, Guillermo, obispo de Palestrina, se perfilaba como el candidato ideal. Sin embargo, los franceses no estaban dispuestos a permitir esa elección. Bandas armadas irrumpieron en el palacio donde estaba el cónclave y obligaron a huir a los italianos. Se suspendió el cónclave. De nada valieron los reclamos para poner orden. 2 años pasaron sin que se llegara a un acuerdo, hasta que Felipe de Poitiers, que era uno de los hijos de Felipe el Hermoso y que lo había sucedido en el trono, no lo sucedió a él, pero era el que reinaba en ese momento. Ya se había muerto otro hijo de Felipe el Hermoso, Luis. Bueno, no importa. Como vio que el tipo que no terminaba nunca de elegir a los cardenales, cerró el palacio donde se hallaban en León. Lo cerró completamente a cal y canto y lo rodeó de tropas. Incluso le pasaba poco morfe. Bueno, dijo el tipo, por un agujero, ¿no? Hasta que no se decidan. Hasta que no se decidan, se van a quedar ahí y no van a poder salir. Bueno, a ver si no estoy chico. A ver si nos ponemos de acuerdo, qué sé yo. Y se les ocurrió a los cardenales elegir al cardenal Jacques Duce de Cahors, obispo de Aviñón,
Y este hombre estaba gravemente enfermo. Tenía 72 años, su salud era muy precaria, y entonces prometía un pontificado breve que daría un respiro a todos los cardenales mientras preparaban un nuevo cónclave. Por lo menos así salimos todos. Y se lo nombramos a este, que en 2 meses crepa, y después nos juntamos de nuevo, y nos juntamos en otro lugar donde este no nos pueda tapiar. Bueno. Los cardenales no dudaron ni un minuto más, lo eligieron papa el 7 de agosto de 1316. Dado su estado de salud, no recibió la tiara hasta el mes siguiente. Se hizo llamar Juan XXII. Cuando todos pensaban que este niato se iba a morir, una noche en que los cardenales se hallaban cenando ahí en un largo refectorio, el tipo se presentó corriendo y pidiendo disculpas a viva voz por haber llegado tarde a la oración. Estaba totalmente restablecido, alegre, con renovado vigor, y vivió 18 años más. Se murió a los 90 en 1334. Última intriga en los cónclaves cardenalicios. Desde que en el siglo XVI los jesuitas españoles introdujeron en Europa el chocolate, la bebida gozó de gran predicamento y se convirtió en la predilecta de la sociedad refinada de entonces. Y los clérigos y los laicos tomaban chocolate a toda hora. Muchos sacerdotes bebían chocolate antes de celebrar misa, los fieles antes de comulgar. Bueno, era una forma de burlar, si se quiere, las leyes de ayuno. Porque decían que como era un líquido, se consideraba que estabas ayunando. Claro, te mandabas adentro una cantidad de calorías. Bueno, los teólogos jesuitas se pronunciaron al respecto y dijeron que el chocolate no constituye alimento. Era tan solo una bebida y el líquido no rompe el ayuno. Se originó una controversia muy famosa en torno al chocolate. La disputa llegó a Roma, donde el padre Brancaccio defendió la tesis jurídica en un libro titulado De usu et poto chocolatae diatriba, el cual le valió el capelo cardinalicio que le dio el Papa Urbano VIII, que era un gran aficionado al chocolate batido con leche. Bueno, a mediados del siglo XVIII el chocolate cedió un poco su hegemonía al café y al té. Bueno, pero entre los eclesiásticos continuó todavía por mucho tiempo la predilección por el chocolate. Un entusiasta bebedor de chocolate era el cardenal Sala, a principios del siglo XIX, ya cerca de nosotros. En 1823 hubo un cónclave, se había muerto Pío VII, y todos deseaban deshacerse del cardenal Consalvi, un ministro de Pío que había cortado las prerrogativas del resto de los cardenales. Y decidieron fijarse en Sala, que también odiaba a Consalvi. Por fin, el 17 de septiembre de 1823, pareció que la elección ya estaba hecha. El cardenal Sala, en las compulsas, tenía 28 de los 33 votos necesarios para alcanzar la mayoría requerida. No iba a ser difícil convencer a 5 electores más, pero algo pasó. Ese 17 de septiembre era el día de las témporas de otoño. Las témporas son 3 días de penitencia, con los que la Iglesia santifica las estaciones del año. Los días de témporas implican ayuno y abstinencia. Ese día los electores opositores a Sala lo encontraron escondido tomando una taza de chocolate. Y luego descubrieron barras de chocolate que sumaban 16 kilos en sus aposentos, lo que resultaba una acción del todo inocente y perdonable, pero fue su ruina. Juzgando que el cardenal Sala no podía ser un buen papa por el poco respeto que había demostrado ante la ley del ayuno, los monseñores le retiraron los votos y empezaron a considerar la candidatura del cardenal de la Somalia, y así fue como, por culpa de una taza de chocolate, el cardenal Sala no pudo ser papa. Lindas historias, ¿no? Lindas historias. Bueno, hemos ido a lo del discotecario. Enseguida me contó que cuando vino el Papa acá... ¿Qué tiene que ver? Él salió a la calle. Y todo el mundo salió a la calle, una multitud. Lo saludó porque justo pasó delante de la casa.
Pero sí, Bueno, sí, el sí, papamóvil anduvo por media ciudad. Exactamente. Le pasó delante de la casa, dice que lo resecó por 4 años. Pero eso lo dice el discotecario, que es un poco supersticioso. Vio cómo son los discotecarios. Muy bien, de todos modos, en un gesto así... Sí, me imagino que algún tema religioso. Algo tiene que sí, quedar. señor. Sí, y nos dio el tango Misa de Once, que vamos a escuchar bueno. esta vez en la versión clásica de Carlos Gardel.